Nunca imaginé que el miedo pudiera tener un sabor tan dulce, ni que llegaría a mi puerta, envuelto en un abrigo de lana empapado por la tormenta más violenta que esta región había visto en décadas. Siempre creí que, si el peligro venía a buscarme, llegaría con el sonido de sirenas o con un golpe seco en la nuca, algo rápido, brutal y merecido, pero no fue así. El peligro llegó con un toque suave, casi tímido, en la madera maciza de mi puerta principal a las 2 de la madrugada. Vivo donde el mapa se desdibuja, en una casa de piedra al final de un camino de tierra que la mayoría de los GPS ignoran, rodeado de pinos antiguos que crujen como huesos viejos cuando el viento sopla desde el norte. Nadie llega aquí por accidente. Esa es la primera regla de mi existencia. La soledad no es una circunstancia, es una estructura defensiva. Por eso, cuando escuché esos golpes, mi primer instinto no fue la curiosidad, fue la alerta. Apagué el cigarrillo que llevaba a mitad de consumir. Dejé la copa de whisky barato sobre la mesa de roble llena de cicatrices y tomé la linterna pesada de metal, aunque mi mano izquierda rozó el mango del cuchillo de caza que siempre guardo bajo la encimera. No esperaba visitas, no quería visitas, y sin embargo ahí estaba ese sonido otra vez, persistente, humano, desesperado. Al abrir la puerta, el viento intentó arrancarla de mis manos, empujando una cortina de lluvia helada hacia el interior de mi sala, mojando las alfombras en un segundo. Y en medio del caos, iluminada por el haz tembloroso de mi linterna, estaba ella. No parecía una amenaza, al menos no en el sentido físico. Estaba empapada hasta los huesos, con el cabello oscuro pegado a un rostro pálido que parecía esculpido en mármol frío. Sus labios temblaban, azules por la hipotermia inminente, pero sus ojos no tenían el pánico desenfrenado de alguien que se ha perdido. Tenían una calma extraña, profunda, como un lago oscuro que se traga la luz. Llevaba un vestido elegante, demasiado fino para el clima, y un bolso de cuero marrón apretado contra su pecho, como si llevara dentro los secretos del universo. No dijo nada al principio, solo me miró. Y en esa mirada sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento invernal. Era una sensación de reconocimiento, absurda e imposible, como si ella hubiera estado esperando que yo abriera esa puerta toda su vida. Mi auto se salió del camino, murmuró finalmente, su voz apenas un hilo de humo que competía con el rugido de la tormenta. No tengo batería. Por favor. La dejé entrar. No por caridad, sino porque dejarla morir de frío en mi umbral traería preguntas, policías y el fin de mi anonimato. Cerré la puerta con fuerza, silenciando el mundo exterior, y el silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad estática que me erizó los vellos de la nuca. Le señalé el baño al final del pasillo y le ofrecí una toalla limpia y una camisa de franela vieja que me quedaba grande. A ella le serviría de vestido. Mientras ella caminaba hacia el baño, dejando un rastro de gotas de agua en el suelo de madera, noté algo. Su bolso. Lo había dejado caer sobre el sofá de cuero desgastado, como si de repente el peso fuera insoportable. Era un objeto de calidad, cuero italiano, viejo pero cuidado, y estaba abierto. La caída había hecho que el contenido se desparramara ligeramente. Un lápiz labial, unas llaves con un llavero de plata oxidada y una billetera abierta. Yo no soy un fisgón. O al menos eso me digo a mí mismo, pero soy un hombre que sobrevive gracias a la información, gracias a saber qué o quién entra en mi perímetro. Mientras escuchaba el agua del grifo correr en el baño, me acerqué al sofá. Solo quería ver una identificación, un nombre, algo que me dijera si debía preocuparme o simplemente llamar a una grúa por la mañana. Me incliné sobre la billetera. No toqué nada al principio, solo miré. Había algunos billetes arrugados, tarjetas de crédito de un banco que no operaba en esta zona, y en la ranura transparente, donde la gente suele llevar fotos de sus hijos o de sus santos, había una fotografía. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como el músculo dejaba de bombear sangre por un segundo eterno. Me acerqué más,
forzando la vista en la penumbra de la sala iluminada solo por la chimenea. Era una foto mía. No era una foto reciente, ni una foto que yo hubiera posado. Estaba en blanco y negro, ligeramente granulada. En ella yo estaba sentado en un banco de un parque, leyendo un periódico, con una expresión de tranquilidad que no había sentido en 20 años. Llevaba un abrigo que recordaba vagamente haber tenido antes de todo. Pero lo que me heló la sangre no fue verme a mí mismo, fue el ángulo. La foto había sido tomada desde lejos, con un teleobjetivo, o desde un escondite. Yo no sabía que me estaban tomando esa foto. Nunca la había visto. No estaba en ningún álbum familiar, no estaba en ninguna red social porque no las uso. Era una prueba física de que, en algún momento de mi pasado borrado, alguien me había estado observando. Alguien había capturado ese instante de mi vida y ahora esa misma imagen estaba dentro de la billetera de una mujer desconocida que acababa de aparecer en mi puerta en medio de la nada. El sonido del grifo cerrándose en el baño me sacó del trance como un disparo. Me alejé del sofá con el corazón martilleando contra mis costillas, una mezcla de adrenalina y terror puro inundando mi sistema. Me dirigí a la cocina, mis manos temblando ligeramente mientras buscaba otra botella. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora, repasando cada posibilidad, cada enemigo, cada cabo suelto que creí haber atado hace una década. ¿Quién era ella? ¿Una sicaria? ¿Una investigadora privada? ¿O algo peor? Serví 2 vasos de whisky, no por cortesía, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas. Necesitaba un arma, pero un arma social. Necesitaba que ella hablara. Cuando ella salió del baño, envuelta en mi camisa de franela y secándose el cabello con la toalla, parecía transformada. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una elegancia natural que la ropa vieja no podía ocultar. Me miró y juro por lo más sagrado que sus ojos se posaron un segundo en el sofá, en su bolso, antes de encontrarse con los míos. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Gracias», dijo, y su voz ya no temblaba. Era suave, melódica y terriblemente familiar. «Tienes una casa hermosa, Elías». Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre. Para entender el terror sutil que me invadió en ese momento, hay que entender quién soy, o mejor dicho, quién he decidido ser. Llevo 5 años viviendo en esta casa a la que llamo el refugio, aunque a veces se siente más como una celda de lujo autoimpuesta. Mi nombre es Elías, sí, pero para el pueblo más cercano, a 30 kilómetros de aquí, soy simplemente el hombre de la colina. Pago en efectivo, no recibo correo. No tengo teléfono fijo ni contrato de internet a mi nombre. Mi vida es una rutina meticulosamente construida alrededor del silencio y la invisibilidad. Me levanto a las 5 de la mañana, antes de que el sol toque las copas de los árboles. Paso las mañanas reparando relojes antiguos, un oficio que aprendí de mi padre y que me permite concentrarme en engranajes minúsculos en lugar de en mis propios pensamientos. El resto del día lo paso manteniendo la casa, cortando leña, asegurándome de que las cercas estén firmes, de que el mundo exterior se mantenga fuera. Soy un hombre que ha aprendido a disfrutar del sonido de su propia respiración. La soledad para mí no es una carga, es un escudo. He visto lo que la gente puede hacer cuando se acerca demasiado. He visto cómo las palabras se convierten en armas y cómo las promesas se pudren. Por eso vine aquí, para que nadie supiera quién fui, qué hice y qué perdí. Mi rostro es el de un hombre común, con arrugas prematuras marcadas por el sol y el insomnio, barba grisácea de 3 días y manos callosas que saben desmontar un mecanismo complejo con los ojos cerrados. No soy especial. No soy un imán para las mujeres, y mucho menos para mujeres como ella. Ella pertenecía a otro mundo, un mundo de cócteles en terrazas urbanas, de galerías de arte y conversaciones en voz baja sobre política internacional. Verla aquí, en mi cocina de piedra rústica con el olor a humedad y a madera quemada, era como ver un diamante tirado en el barro. Era una anomalía visual y existencial.
Pero había algo más en mi aislamiento, una paranoia funcional. Cada vez que voy al pueblo a comprar provisiones, miro los espejos retrovisores más de lo necesario. Si veo un auto desconocido aparcado cerca de mi camino, memorizo la matrícula. Nunca me siento de espaldas a la puerta en ningún lugar. Algunos dirían que es estrés postraumático. Yo lo llamo supervivencia. Y esa supervivencia dependía enteramente de mi anonimato. Que esta mujer supiera mi nombre destrozaba en 2 segundos la fortaleza que me había costado 5 años construir. Mientras ella tomaba el vaso de whisky que le ofrecía, mis dedos rozaron los suyos. Su piel estaba fría, pero suave, demasiado suave para alguien que acaba de tener un accidente y caminar bajo la tormenta. No tenía rasguños, no tenía moretones. Sus uñas estaban perfectamente cuidadas, pintadas de un rojo oscuro, casi negro. La observé con la intensidad de quien estudia una bomba sin detonar. Ella bebió un sorbo largo, cerrando los ojos con placer, como si el licor barato fuera un néctar de dioses. Cuando los abrió de nuevo, me estaba analizando. No con curiosidad, sino con reconocimiento, como si estuviera comparando al hombre que tenía enfrente con la foto de su billetera. «El buzón», dijo ella de repente, respondiendo a la pregunta que yo no había formulado, pero que gritaba en mis ojos. «Al final del camino. El buzón viejo tiene tu nombre pintado, aunque está casi borrado. Tienes buena vista, Elías, o mala memoria para borrar tus rastros». La explicación era plausible. Tenía un buzón viejo, sí. Había pintado mi nombre hace años, cuando todavía esperaba recibir algún paquete de herramientas, y con el tiempo la pintura se había descascarado. Pero el buzón estaba a 2 kilómetros de la casa, en la entrada del camino principal, bajo la lluvia torrencial y en la oscuridad absoluta de la noche. ¿Cómo había podido leerlo? Se había detenido, bajado del auto bajo la tormenta, iluminado el buzón con el celular solo para saber quién vivía aquí antes de pedir ayuda. No tenía sentido. Una persona en pánico busca luz, busca refugio, no se detiene a leer nombres en postes podridos. Mentía. Lo sabía con cada fibra de mi cuerpo. Pero su mentira era elegante, ofrecida con una sonrisa que desarmaba. Decidí jugar su juego. Si la confrontaba ahora, ella se cerraría. Necesitaba saber cuánto sabía. Necesitaba saber por qué tenía esa foto. «Supongo que sí», respondí, mi voz sonando ronca por el desuso. Me apoyé en la encimera, manteniendo una distancia prudente, pero controlando la salida de la cocina. «¿Y tú tienes nombre? ¿O solo apareces en las casas de extraños sabiendo los suyos?» Ella sonrió de nuevo, una sonrisa melancólica que no llegaba a iluminar sus ojos oscuros. Dejó el vaso sobre la mesa de madera y se cruzó de brazos, la camisa de franela envolviéndola como un abrazo extraño. «Me llamo Valeria», dijo. El nombre sonó pesado en el aire, como si tuviera historia. «Y no suelo entrar en casas de extraños, Elías, pero tú no me pareces un extraño. Tienes cara de alguien que sabe escuchar el silencio». Esa frase. Escuchar el silencio. Yo había escrito eso en una carta hace 15 años. Una carta que nunca envié. Una carta dirigida a la única mujer que amé y que vi morir. Sentí un zumbido en los oídos. La coincidencia era imposible, matemáticamente imposible. La mujer frente a mí, Valeria, estaba jugando con mi mente, tocando teclas específicas de mi psique como si tuviera el manual de instrucciones de mi alma. La atmósfera en la cocina cambió. Ya no era solo el refugio contra la tormenta. Se había convertido en un tablero de ajedrez. El sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa parecía más lejano, amortiguado por la tensión que crecía entre nosotros. Ella dio un paso hacia mí. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero invadió mi espacio personal con una fragancia que me golpeó más fuerte que el whisky. Olía a lluvia, sí, pero debajo de eso había un aroma a jazmín y a algo más terroso, como sándalo o papel viejo, papel de libros antiguos, papel de fotografías guardadas. «¿Te molesta si me siento?», preguntó señalando la silla frente a la chimenea en la sala contigua. «El frío todavía no se me quita». Asentí, sin confiar en mi voz. La seguí a la sala.
Ella se sentó en mi sillón favorito, cruzando las piernas con una naturalidad que me irritaba y fascinaba a la vez. El bolso seguía allí, en el sofá, a pocos centímetros de ella. Ahora estaba cerrado. ¿Lo había cerrado yo? No recordaba haberlo hecho. Si ella notaba que lo había tocado, el juego cambiaría drásticamente. Me senté frente a ella, en la silla de madera rígida, manteniendo mi postura tensa. «Tu auto», dije, intentando volver a la lógica terrenal. «Dijiste que se salió del camino. ¿Está bloqueando el paso? ¿Deberíamos llamar a alguien?» Valeria me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando a la luz del fuego. Parecía estar evaluando mi preocupación, midiendo si era genuina o estratégica. «No hay señal aquí, Elías. Lo comprobé antes de subir. Y el auto no importa ahora. Mañana será otro día». Se inclinó ligeramente hacia adelante y el escote de la camisa se abrió lo suficiente para revelar una cadena de plata fina que desaparecía bajo la tela. «Lo que importa es que estás aquí y que eres exactamente como imaginé». El aire se escapó de mis pulmones. «¿Cómo imaginaste?» Repetí la frase lentamente, dejando que el peso de las palabras cayera entre nosotros. Ya no había excusa del buzón. Ya no había pretensión de casualidad. Ella acababa de admitir que me había imaginado, que tenía una expectativa previa de mí. Ella pareció darse cuenta de su desliz, o tal vez fue un movimiento calculado. Se recostó de nuevo, relajando los hombros, pero sus ojos no me soltaron. Me refiero a la casa. Un hombre que vive en un lugar así debe ser de cierta manera, rudo, solitario, fuerte. Era una corrección torpe para una mujer tan sofisticada. No le creí, pero lo que más me perturbaba no era su mentira, sino la atracción magnética que sentía hacia el misterio que ella representaba. Había una seducción implícita en la forma en que me miraba, no una seducción sexual obvia, sino algo más cerebral. Ella me estaba invitando a descubrirla, retándome a desentrañar el enigma. Y yo, que había pasado 5 años huyendo de todo, sentí el impulso suicida de acercarme. Miré el bolso de nuevo, la foto. Yo en el banco del parque, hace 20 años. Si ella tenía esa foto, ella conocía mi pasado. Sabía quién era yo antes de convertirme en este ermitaño. Y si sabía eso, sabía lo que hice. Sabía por qué mis manos a veces tiemblan cuando no sostengo una herramienta. «Valeria», dije su nombre probando su textura. No recibo muchas visitas, y las pocas que tengo no suelen quedarse mucho tiempo. Pero hay algo que no me encaja. «¿Qué es?», preguntó ella, con una inocencia que rozaba la burla. «Tu ropa», mentí. Quería ver cómo reaccionaba. «Ese vestido no es para viajar en auto por estas carreteras. Es ropa de ciudad, ropa de una ocasión especial. ¿De dónde vienes realmente?». Ella bajó la mirada a sus manos, que ahora descansaban sobre su regazo. Hubo un silencio largo, solo roto por el crujido de la leña en el fuego. Cuando levantó la vista, la máscara de tranquilidad se había agrietado ligeramente, revelando algo que parecía dolor genuino o una actuación digna de un Oscar. «Vengo de un funeral», dijo en voz baja. Sentí un golpe en el estómago. La ropa negra. El luto. «Lo siento», murmuré por reflejo. «No lo sientas», respondió ella, y su voz se endureció, adquiriendo un filo metálico. «No fue un funeral triste. Fue necesario. Enterré a alguien que llevaba mucho tiempo haciéndome daño». Me miró directo a los ojos, y por un segundo vi un destello de furia fría. «A veces, Elías, hay que enterrar el pasado para poder seguir adelante. Tú deberías saberlo mejor que nadie». Ahí estaba otra vez, esa alusión directa. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo en el silencio de la sala. «Tú deberías saberlo mejor que nadie». Ella sabía sobre mi esposa, sabía sobre el accidente. No había otra explicación. La foto en su billetera no era un recuerdo robado, era un trofeo o una prueba o una amenaza. Me levanté bruscamente, incapaz de quedarme sentado bajo el peso de su mirada. Fui hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad total del exterior, donde la lluvia seguía azotando el cristal.
Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Tenía a una desconocida en mi casa, aislados por la tormenta, que poseía información prohibida sobre mi vida y que parecía estar jugando conmigo al gato y al ratón. Y lo peor de todo, lo más aterrador, es que una parte de mí, una parte oscura y solitaria que creía muerta, no quería que ella se fuera. Quería saber, quería entender por qué esa foto existía. Me giré para enfrentarla, decidido a confrontarla sobre la billetera, a exigir respuestas. Pero cuando me volví, ella ya no estaba en el sillón. El bolso seguía allí. Pero Valeria estaba de pie junto a la estantería de libros, al otro lado de la sala, pasando sus dedos largos y finos sobre los lomos de mis viejos volúmenes de historia y mecánica. Sus movimientos eran silenciosos, espectrales. Se detuvo en un libro específico, un diario viejo, encuadernado en piel roja, que yo no había abierto en una década, el diario donde guardaba los recortes de periódico del día en que mi vida se acabó. «No toques eso», dije, mi voz saliendo más como un gruñido amenazante que como una advertencia. Ella no retiró la mano. Simplemente giró la cabeza hacia mí y la luz del fuego proyectó sombras danzantes en su rostro, dándole un aspecto casi demoníaco, pero bellísimo. «¿Por qué, Elías?», preguntó suavemente. «¿Tienes miedo de recordar? ¿O tienes miedo de que yo sepa que la foto en mi billetera no es la única cosa que tenemos en común?» El mundo se detuvo. Ella lo había dicho. Ella sabía que yo había visto la foto. No había mirado el bolso. No había revisado si estaba abierto o cerrado. Ella sabía que yo la había visto porque ella quería que yo la viera. Todo esto, la llegada, el bolso dejado descuidadamente, la ducha, todo había sido una puesta en escena, una trampa, y yo había caído con los dos pies. La miré, sintiendo cómo el mango del cuchillo imaginario en mi mente se volvía más pesado. La seducción del misterio se había evaporado, dejando paso a una realidad mucho más peligrosa. Ya no era una viuda perdida en la tormenta, era una jugadora, y acababa de hacer jaque. «¿Quién eres?», pregunté, dando un paso hacia ella, olvidando la cortesía, olvidando al anfitrión. Ahora era el hombre que sobrevivía. «¿Y qué haces con una foto mía de hace 20 años?» Ella sonrió, pero esta vez no hubo calidez, solo una satisfacción fría. «La pregunta no es quién soy, Elías», susurró, deslizando el diario rojo fuera de la estantería y sosteniéndolo contra su pecho como si fuera un escudo. «La pregunta es, ¿por qué en esa foto, la que tú viste, el hombre que está sentado a tu lado en el banco, es el mismo hombre que acabo de enterrar hoy?» La pregunta quedó suspendida en el aire, densa como el humo del cigarrillo que mis manos deseaban encender, pero que mi mente prohibía. «El hombre que acabo de enterrar». Mi mirada viajó involuntariamente hacia el diario rojo que ella sostenía contra su pecho, y luego, mentalmente, volví a la imagen granulada en mi cabeza. La foto. Yo, sentado en el banco del Parque Central, con la mirada perdida en un periódico que no leía, y a mi lado traté de enfocar mi memoria, de limpiar el polvo de 2 décadas de olvido. Había alguien, sí, una figura borrosa en el borde del encuadre, alguien a quien en su momento no di importancia, un hombre con un abrigo gris, un desconocido, o eso creía yo. «No sé de qué estás hablando», mentí, aunque mi voz carecía de la convicción necesaria. «Ese parque estaba lleno de gente. No controlo quién se sienta a mi lado». Valeria soltó una risa corta, seca, carente de humor. Caminó lentamente hacia el sofá y dejó caer el diario sobre los cojines, justo al lado de su bolso abierto. El gesto fue deliberado. Una ofrenda de paz o una invitación a la guerra. «No insultes mi inteligencia, Elías. Y sobre todo, no insultes tu memoria. Un hombre que vive como tú, que cuenta los segundos entre los truenos y el relámpago, no olvida caras. Ese hombre se llamaba Ricardo, y fue mi esposo durante 10 años infernales». Se sentó de nuevo, cruzando las piernas, y la camisa de franela se deslizó un poco más, revelando la curva pálida de su hombro.
No era un acto de seducción vulgar, era una demostración de comodidad en medio del caos. Ella se estaba instalando. Ricardo estaba obsesionado contigo, continuó, sus ojos clavados en los míos. No por amor, ni por admiración, sino por envidia. Él decía que tú fuiste el único que tuvo el valor de hacer lo que él nunca pudo: desaparecer, escapar del sistema. Me quedé inmóvil. La mención de ese nombre, Ricardo, empezó a rasguñar una puerta cerrada en mi mente. Ricardo Vance, el auditor, el hombre que trabajó en la firma de enfrente. El hombre que, recordé con un golpe de náusea, había estado presente en la fiesta de la empresa la noche antes del accidente de mi esposa. No éramos amigos, apenas conocidos, pero si él estaba en esa foto, tomada días después de la tragedia, significaba que me había estado siguiendo. ¿Por qué tenía esa foto en su billetera, Valeria?, pregunté, acercándome a ella. La distancia de seguridad se había roto. Estaba de pie frente a ella, imponiendo mi altura, intentando recuperar el control de mi territorio. ¿Y por qué la tienes tú ahora? Ella levantó la vista, y por primera vez vi miedo real. No el miedo a la tormenta, sino el miedo a los recuerdos. Porque él me la dio antes de morir, susurró. En el hospital, con el cáncer comiéndole los pulmones. Me dio la billetera, me señaló esa foto y me dijo: si alguna vez necesitas huir, búscalo a él. Él sabe cómo esconderse. Él sabe cómo dejar de existir. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Me dejé caer en la silla de madera frente a ella, el peso de sus palabras aplastándome. Así que no era una venganza, no era una sicaria, era un legado, un regalo retorcido de un hombre moribundo que me había admirado en secreto por mi capacidad de convertirme en un fantasma. La tormenta afuera rugió con fuerza renovada, y las luces de la casa parpadearon 1, 2 veces antes de apagarse por completo. La oscuridad nos envolvió al instante, absoluta y asfixiante, rota solo por el resplandor anaranjado de las brasas agonizantes en la chimenea. «Quédate quieta», ordené, mi instinto de protección activándose a pesar de mi desconfianza. Me moví en la oscuridad con la familiaridad de un animal en su madriguera. Encontré la caja de fósforos y encendí 2 velas gruesas que tenía sobre la repisa. La luz temblorosa de las llamas creó sombras largas que bailaban en las paredes de piedra. Cuando me giré, Valeria no se había movido, pero su respiración era agitada. La luz de las velas suavizaba sus rasgos, haciéndola parecer más joven, más vulnerable y peligrosamente hermosa. Me senté de nuevo, la vela entre nosotros como una pequeña fogata en un campamento de 2 sobrevivientes. Ricardo está muerto, dije, más para mí que para ella. Y tú viniste aquí siguiendo el consejo de un fantasma. ¿De qué huyes, Valeria? Porque nadie conduce hasta el fin del mundo en medio de un huracán solo porque su marido muerto se lo sugirió. Ella tomó el vaso de whisky, que ya estaba casi vacío, y lo giró entre sus dedos. «Huyo de lo mismo que tú, Elías», dijo, y su voz bajó 1 octava, volviéndose íntima, casi un susurro en mi oído, aunque estábamos a 1 metro de distancia. «Huyo de la culpa y de los socios de Ricardo, porque él no solo admiraba tu capacidad de desaparecer, él intentó copiarte, pero robó dinero a la gente equivocada para hacerlo». Ahí estaba, el verdadero motivo: dinero, mafia, peligro real llegando a mi puerta. Sentí una mezcla de ira y excitación. La soledad es segura, sí, pero es aburrida, y la adrenalina que corría por mis venas en ese momento me hizo sentir vivo por primera vez en años. «¿Te siguieron?», pregunté, escaneando mentalmente las defensas de la casa. «No lo sé», admitió ella, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando a la luz de la vela. «Creo que los perdí en la carretera principal. Pero tengo miedo, Elías, tengo mucho miedo». Se inclinó hacia adelante y su mano buscó la mía sobre la mesa. Su tacto era eléctrico. En ese momento, en la penumbra, con el olor a lluvia y miedo mezclados, la barrera entre nosotros se hizo más delgada. Ella era la viuda de un hombre que me conocía,
Yo era el viudo que conocía el dolor de la pérdida. Había una simetría perversa en nuestro encuentro. No dejaré que te encuentren, prometí. Y fue una promesa estúpida. Una promesa de un hombre solitario que por un segundo quería ser el héroe de alguien. Pasaron las horas. La tormenta no cedía, convirtiendo el mundo exterior en un recuerdo lejano. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. Compartimos una lata de conservas y el resto del whisky. Valeria hablaba poco, pero sus silencios eran elocuentes. Me observaba moverse por la casa, alimentar el fuego, asegurar las ventanas. Sentía sus ojos en mi espalda como un tacto físico. Hubo un momento, cerca de las 4 de la madrugada, en que el cansancio pareció vencerla. Se recostó en el sofá, cerrando los ojos. Yo me quedé vigilando, sentado en mi silla, con el cuchillo ahora visible sobre la mesa. La miré dormir o fingir que dormía. Era un enigma envuelto en seda y mentiras. Algo no encajaba. Mi mente paranoica, entrenada para detectar inconsistencias, empezó a rebobinar la conversación. Ricardo me dio la foto en el hospital. Me dijo que tú sabías desaparecer. Me levanté silenciosamente y tomé la linterna. Necesitaba verificar algo. Salí de la sala, caminando de puntillas hacia la entrada donde había dejado colgado su abrigo mojado para que se secara. Busqué en los bolsillos con cuidado quirúrgico. Nada, solo un pañuelo y un ticket de peaje. El ticket. Lo saqué y lo iluminé con el haz mínimo de la linterna, cubriendo la luz con mi mano para no despertarla. La fecha era de hoy. La hora 10:00 a.m. El peaje estaba a 400 kilómetros al sur. Eso encajaba con su historia de huida. Pero había algo más. En el reverso del ticket había una anotación escrita con bolígrafo azul, una caligrafía rápida y nerviosa. KM 45. Entrada de tierra. Buzón oxidado. No detenerse. Me quedé helado. No detenerse. Eso contradecía todo. Si ella venía a buscar refugio, ¿por qué la nota decía no detenerse? Y más importante aún, la letra no era de ella. Había visto su firma en una tarjeta de crédito en su billetera antes. Era redonda, elegante. Esta letra era angulosa, agresiva. Letra de hombre. Guardé el ticket en mi bolsillo y volví a la sala, mi mente trabajando a toda velocidad. Ella no estaba sola en esto. Alguien le había dado instrucciones precisas, alguien que conocía mi ubicación exacta. La historia de Ricardo y el hospital podía ser cierta, pero estaba incompleta. Cuando entré en la sala, el sofá estaba vacío. El pánico me golpeó. Giré sobre mis talones iluminando la habitación con la linterna. Nada. ¿Valeria? Llamé, olvidando el sigilo. Un ruido en la cocina. Corrí hacia allá. La encontré de pie junto a la puerta trasera, la que daba al bosque, la que yo siempre mantenía cerrada con 3 cerrojos. Estaba intentando abrir el último cerrojo. «¡Aléjate de la puerta!», grité, y ella dio un salto, girándose con los ojos desorbitados. «Escuché un ruido», dijo, su voz temblorosa, las manos levantadas en un gesto defensivo. Afuera, alguien caminaba sobre la grava. Nadie camina sobre la grava con esta tormenta sin que los perros de la granja vecina ladren y están en silencio, repliqué, acercándome a ella con paso firme. La acorralé contra la puerta. La seducción se había evaporado, reemplazada por la cruda realidad de la supervivencia. «¿Qué estás haciendo realmente, Valeria? ¿A quién intentabas dejar entrar?». Ella negó con la cabeza frenéticamente, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro. «No, Elías, te juro, escuché pasos. Pensé que venían por mí. Quería asegurarme de que estaba cerrado». «Estaba cerrado», gruñí. «Tú lo estabas abriendo». La agarré por las muñecas. Eran finas, frágiles, pero sentí la tensión en sus músculos. Estaba preparada para pelear. «El ticket en tu abrigo», dije, acercando mi rostro al suyo. «Dice no detenerse. ¿Quién te dio las instrucciones? ¿Quién te envió realmente?». Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció en una fracción de segundo, reemplazada por una frialdad calculadora que me heló la sangre más que el viento de afuera.
Dejó de forcejear. Se relajó en mi agarre y una sonrisa torcida apareció en sus labios. «Vaya», susurró. «Ricardo tenía razón. Eres bueno. Muy bueno. Habla», exigí, apretando su muñeca un poco más fuerte. «No abría la puerta para que entraran, Elías», dijo con calma. «Abría la puerta para salir yo, porque tú eres el peligro aquí». Fue un giro que no esperé. Solté una de sus manos por la sorpresa. «¿Yo?» «Sí». «Tú», siseó ella. «Ricardo no me dijo que viniera a buscarte para esconderme. Me dijo que viniera a buscarte para matarte». El shock fue total. Di un paso atrás, soltándola por completo. Ella se frotó las muñecas, mirándome con una mezcla de odio y... ¿lástima? «Él te culpaba», continuó ella, su voz ganando fuerza. «Él te culpaba de su fracaso. Decía que tú tenías el secreto, la fórmula. Y que si él moría, tú no merecías vivir disfrutando de lo que él nunca pudo tener. Paz. Me hizo prometerlo en su lecho de muerte. Me dijo que era la única forma de liberar su alma». Me eché a reír, una risa nerviosa, incrédula. «¿Viniste a matarme? ¿Tú? ¿Con qué? ¿Con un lápiz labial?» «No», dijo ella, y su mano se movió rápida hacia el bolsillo de la camisa de franela. Pero no sacó un arma. Sacó un teléfono satelital pequeño, negro, moderno. La pantalla brillaba con una luz verde intensa. Tenía señal. «Con esto», dijo ella. «No estoy sola, Elías, nunca lo estuve. Les envié tu ubicación exacta hace 10 minutos cuando fui al baño. Están a 5 kilómetros y vienen a terminar lo que Ricardo empezó». El teléfono satelital en su mano era como una pistola cargada apuntando a mi cabeza. Mi santuario, mi fortaleza impenetrable, había sido violada no por la fuerza, sino por la tecnología y la traición. 5 kilómetros. En este camino, con esta lluvia, eso significaba 10, tal vez 15 minutos. Tiempo suficiente para huir o tiempo suficiente para morir peleando. Pero había algo en su mirada, algo que no cuadraba con la confesión de una asesina vengativa. Sus ojos estaban brillantes, llenos de lágrimas contenidas. Su mano temblaba mientras sostenía el dispositivo. Si ella quería matarme, ¿por qué me lo decía ahora? ¿Por qué no esperar a que sus cómplices llegaran y me sorprendieran durmiendo? ¿Por qué alertarme? «¿Por qué me lo cuentas?», pregunté, mi voz bajando a un tono peligroso y controlado. «Si ya vienen, ¿por qué no seguiste con la farsa hasta que derribaran la puerta?» Valeria dejó caer la mano con el teléfono, como si de repente pesara 100 kilos. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina, abrazando sus rodillas. La mujer fatal, la viuda negra, se desmoronó frente a mis ojos. «Porque él me obligó», sollozó. «Ricardo, incluso muerto, sigue controlándome. Sus socios, ellos tienen a mi hija». La palabra hija cambió la gravedad de la habitación. Todo giró. «Explícate», ordené, arrodillándome frente a ella pero manteniendo la distancia. «Rápido. Tienen a Sofía». «Tiene 6 años», dijo entre sollozos levantando la vista. Su desesperación era palpable, cruda. No podía ser actuada. Los socios de Ricardo, él les debía millones. Millones que dijo que tú tenías. Les dijo que tú te habías llevado el dinero de la firma hace 20 años, no él. Les dijo que tú eras el ladrón y que él solo era la víctima. Me pasé la mano por el rostro. Ricardo, ese maldito cobarde, no solo me había envidiado, me había usado como chivo expiatorio póstumo. Había vendido mi vida para comprar un poco más de tiempo o seguridad para la suya, y ahora su viuda estaba pagando el precio. Les dijeron que si no te entregaba, si no confirmaba tu ubicación y me aseguraba de que estuvieras aquí esta noche, matarían a Sofía. Ella me agarró la camisa tirando de mí con fuerza desesperada. No tenía opción, Elías. Soy una madre. Haría cualquier cosa. La miré. Vi la verdad en sus ojos. Una verdad fea, sucia y humana. No era una asesina. Era una víctima desesperada convertida en cebo. Y yo era la presa,
Dijiste que vienen, dije, mi mente cambiando de modo interrogatorio a modo guerra. ¿Cuántos son? 3, en una camioneta negra, armados, respondió ella, secándose las lágrimas. Les dije que estabas borracho, que estabas dormido, que sería fácil. Miré el reloj en la pared. Habían pasado 3 minutos desde su confesión. Quedaban 12, quizás menos. Me levanté y le tendí la mano. «Levántate». Ella me miró con confusión. «¿Me vas a matar?» «No», respondí tirando de ella hasta ponerla de pie. «Vamos a hacer algo mucho peor. Vamos a hacer que deseen no haber venido nunca a mi montaña». La llevé a la sala. Apagué las velas. La oscuridad volvió a ser nuestra aliada. «Escúchame bien, Valeria», susurré en la penumbra. «Tú vas a ser el cebo, pero esta vez vas a jugar para mi equipo. Si quieres ver a tu hija de nuevo, vas a hacer exactamente lo que yo te diga, sin dudar, sin llorar. ¿Entendido?» Ella asintió, su silueta apenas visible. «¿Qué vas a hacer?» Fui hacia la encimera y saqué el cuchillo de caza. El metal brilló con el último rescoldo de la chimenea. Luego fui hacia el armario bajo la escalera y saqué la escopeta de doble cañón que usaba para los coyotes. «Dijiste que Ricardo me admiraba porque yo sabía desaparecer», dije, cargando el arma con un chasquido metálico que resonó en la casa silenciosa. Estaba equivocado. Yo no desaparecí porque tuviera miedo. Desaparecí porque sabía de lo que soy capaz cuando alguien me acorrala, y ellos están a punto de descubrirlo. Me acerqué a ella. Estábamos tan cerca que podía sentir su calor. «Dame el teléfono», ordené. Ella me lo entregó. Marqué el último número registrado. Esperé 2 tonos. Alguien contestó al otro lado, una voz grave, impaciente. «¿Ya está hecho?» «Casi», respondí yo, imitando la voz de un hombre asustado, o tal vez dejando que mi propia oscuridad hablara. «Pero hay un problema. La mujer, ella está muerta. Tuvo un accidente». Hubo un silencio al otro lado. «¿Quién eres tú?» «Soy el hombre que están buscando», dije, y colgué. Miré a Valeria. Ella estaba temblando, pero sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad nueva. Ya no era miedo, era esperanza. Y algo más, una atracción salvaje nacida en el borde del abismo. «Ahora», dije, rompiendo el teléfono contra el suelo y pisándolo con mi bota, «corre al sótano, y no salgas hasta que el silencio sea total». Ella me agarró el brazo antes de irse. «Elías, si salimos de esta, la interrumpí. Me contarás la verdad sobre la foto, la verdadera verdad, porque sé que todavía me estás ocultando algo. Ricardo no tomó esa foto, la tomaste tú». Ella abrió la boca, sorprendida, pero no tuvo tiempo de responder. Los faros de un vehículo barrieron las ventanas de la sala, cortando la oscuridad como cuchillos de luz. Habían llegado. El rugido del motor diésel cesó abruptamente, dejando paso a un silencio pesado, solo roto por el tamborileo incesante de la lluvia contra las paredes de piedra. 3 portazos secos, pasos pesados sobre la grava mojada, crujiendo como huesos rotos. No intentaban ser sigilosos, la arrogancia de los depredadores que creen tener a la presa acorralada. Me deslicé hacia la sombra del pasillo, mi cuerpo presionado contra la pared fría, convirtiéndome en parte de la arquitectura de la casa. Conocía cada tabla que crujía, cada rincón donde la oscuridad era absoluta. Esta era mi ventaja. Ellos traían armas y superioridad numérica. Yo tenía el terreno. Elías, el relojero, había desaparecido. Ahora solo quedaba el hombre que sobrevivió a lo que nadie más pudo. «¡Valeria!», gritó una voz desde afuera, distorsionada por el viento. «Sabemos que estás ahí. Sal con el viejo y terminemos esto rápido. Tenemos prisa». Silencio. Luego, el sonido inconfundible de una bota pateando la puerta principal. La madera vieja gimió, pero resistió. Otro golpe, y otro. La cerradura cedió con un estallido de astillas y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado y lluvia. 3 siluetas se recortaron contra la luz grisácea de la tormenta. Linternas tácticas cortaron la oscuridad de mi sala,
barriendo los muebles, el sofá vacío, el vaso roto en el suelo. «Revisen la planta baja», ordenó el del centro, un hombre alto con una gabardina de cuero. «Yo subiré. Si se mueve algo, disparen». Los dos subordinados se desplegaron. Uno fue hacia la cocina, el otro se quedó vigilando la sala. Esperé. Mi respiración era tan lenta que apenas movía mi pecho. El hombre de la cocina pasó justo frente a mi escondite en el hueco bajo la escalera, su linterna apuntando al frente. Error. Salí de la sombra como un espectro. Antes de que pudiera girarse, le cubrí la boca con una mano y con la otra golpeé con la culata de la escopeta en su sien. Fue un golpe seco, brutal. El hombre se desplomó en mis brazos sin emitir sonido. Lo arrastré hacia la oscuridad y tomé su pistola. Una Glock 9 mm, mejor que mi escopeta de 2 tiros para lo que venía. Ahora quedaban 2. El hombre en la sala escuchó el arrastre suave. «¿Marco?», llamó, girando su linterna hacia el pasillo. No respondí. Lancé una de mis botas viejas hacia el otro lado de la habitación, contra la estantería de libros. El ruido hizo que el hombre disparara por reflejo. Bang, bang. Los destellos iluminaron la sala por milisegundos. «¡Arriba las manos!», gritó, avanzando hacia el ruido. Me moví por detrás del sofá. Cuando pasó a mi lado me levanté. No disparé. No quería alertar al jefe arriba todavía. Le barrí las piernas con una patada baja y cuando cayó inmovilicé su brazo armado contra el suelo, presionando el cañón de mi Glock contra su garganta. «Silencio», susurré. El terror en sus ojos era blanco puro. «Si gritas, mueres antes de que el sonido salga de tu boca». Lo golpeé con fuerza en la mandíbula, dejándolo inconsciente junto a su compañero. 2 fuera. Pero subestimé al tercero. «Muy conmovedor», retumbó la voz desde la escalera. Me giré, apuntando hacia arriba. El líder estaba allí, a mitad de los escalones. Pero no me apuntaba a mí. Tenía a Valeria. La había encontrado, no en el sótano, sino escondida en el rellano de la escalera, quizás intentando ayudarme, o quizás intentando huir. Él la tenía sujeta por el pelo con una mano, y con la otra presionaba una pistola plateada contra su sien. Valeria lloraba en silencio, con la cara magullada. «Suelta el arma, viejo», dijo el hombre, sonriendo con dientes amarillentos. «O decoro tu pared con los sesos de la viuda». Mi mente calculó las probabilidades. Un disparo a la cabeza. Distancia, 6 metros. Oscuridad parcial. Blanco en movimiento. Riesgo, 90%. Bajé la pistola lentamente. «Déjala ir. El problema es conmigo». «El problema es con el dinero», escupió él. «Ricardo dijo que tú lo tenías. 20 millones en bonos al portador. ¿Dónde están?» «No los tengo», dije con calma, poniendo la pistola en el suelo y levantando las manos. «Mientes», gruñó él. Apretó el cañón más fuerte contra la cabeza de Valeria. Ella gimió de dolor. Ricardo no mentiría en su lecho de muerte. «Ricardo era un cobarde y un mentiroso», dije, dando un paso adelante. «Y te envió aquí a morir por una fantasía». «¡Quieto!», gritó él, y vi su dedo tensarse en el gatillo. «Última oportunidad. ¿Dónde está el dinero?» Miré a Valeria. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sucedió algo. Ella dejó de llorar. Recordó lo que le dije en la cocina. «Tú vas a ser el cebo». Valeria se dejó caer de golpe, como peso muerto, arrastrando el brazo del hombre hacia abajo. Fue un movimiento suicida, inesperado. El hombre perdió el equilibrio por una fracción de segundo. Su disparo salió desviado hacia el techo, el estruendo ensordecedor en el espacio cerrado. Fue todo lo que necesité. Me lancé hacia adelante, subiendo los escalones de 2 en 2. El hombre intentó corregir la puntería, pero yo ya estaba encima. Agarré su muñeca y la torcí hasta escuchar el crujido del hueso. Gritó soltando el arma. Lo empujé contra la barandilla con toda la fuerza de mi rabia acumulada durante 20 años. La madera vieja crujió y cedió. El hombre cayó al vacío, golpeando el suelo de la sala con un ruido sordo y definitivo. No se movió más.
El silencio volvió a la casa, esta vez más profundo, más absoluto. Solo quedaba el sonido de nuestra respiración agitada. Valeria estaba temblando en el escalón, abrazándose a sí misma. Me acerqué a ella, la adrenalina abandonando mi cuerpo y dejando paso a un cansancio infinito. ¿Estás bien?, pregunté, extendiendo una mano, temiendo que me rechazara, temiendo que ahora me viera como el monstruo que realmente era. Ella miró mi mano manchada de sangre ajena. Luego me miró a los ojos y la tomó. Se aferró a mí como si fuera la única cosa sólida en un universo que se derrumbaba. La abracé allí, en la escalera, rodeados de destrucción, dos extraños unidos por la violencia y el secreto. El amanecer llegó horas después, pálido y frío, revelando los daños de la noche. La tormenta había pasado, dejando el bosque envuelto en una niebla espesa. Los tres hombres estaban atados en el sótano, vivos pero neutralizados, esperando a que hiciera la llamada anónima a la Policía Federal, que los recogería como un regalo misterioso en la carretera principal. Había limpiado la sangre. Había quemado los lazos de plástico. Mi casa volvía a ser normal, aunque el aire seguía cargado de lo que había pasado. Valeria estaba sentada en la cocina, con una taza de café caliente entre las manos. Llevaba puesta su ropa seca ahora, el vestido elegante que parecía ridículamente fuera de lugar en mi cabaña. Su bolso estaba sobre la mesa. La billetera también. Me senté frente a ella. Era el momento. Tu hija estará a salvo, dije. Cuando la policía tenga a estos tres, sus socios se dispersarán como ratas, y les daré algo a las autoridades para que se aseguren de que nadie vuelva a buscar a la familia de Ricardo. Ella asintió, pero no sonrió. Gracias, Elías. Me has salvado la vida y la de Sofía. No me des las gracias todavía, respondí tomando la billetera y sacando la foto. La puse sobre la mesa, entre nosotros, como una carta de tarot que define el destino. Todavía me debes una verdad. Ella miró la foto. Yo en el banco del parque. Te dije anoche que sabía que Ricardo no tomó esta foto. Continué, mi voz suave pero firme. Y no es porque él fuera malo tomando fotos, es por el reflejo. Valeria levantó la vista sorprendida. Hay una vitrina de una tienda detrás de mí en esta imagen, expliqué, señalando un punto borroso en el fondo de la foto. Si usas una lupa, se ve la silueta de quien sostiene la cámara. No es un hombre con traje, es una chica joven, con un vestido de verano y una cámara antigua colgada al cuello. Valeria cerró los ojos y suspiró. Un suspiro largo, como si soltara un peso que llevaba cargando 2 décadas. Tenía 22 años, comenzó, su voz llena de nostalgia. Estudiaba fotografía. Me gustaba ir al parque a capturar emociones, no gente posando, gente real. Abrió los ojos y me miró con una intensidad que me desarmó. Te vi sentado allí, y nunca había visto a un hombre parecer tan solo. No era una soledad triste, Elías, era una soledad digna, hermosa. Parecías un rey en un reino vacío, me fascinaste. Sentí un nudo en la garganta. Ella me había visto, realmente me había visto, mucho antes de que el mundo se olvidara de mí. Tomé la foto sin que te dieras cuenta, continuó. La guardé, fue mi mejor foto. La titulé El hombre que espera. Años después conocí a Ricardo. Él vio la foto en mi portafolio. Se obsesionó con ella, pero por razones equivocadas. Reconoció tu cara de la empresa. Empezó a inventar historias, a decir que tú eras el genio criminal que se llevó el dinero, que esa foto era la prueba de que él te vigilaba. Convirtió mi momento de arte, mi momento de conexión contigo, en su delirio de persecución. Ella estiró la mano y tocó la foto con ternura. Nunca le dije la verdad. Dejé que creyera su mentira porque tenía miedo de admitir que me había enamorado de un desconocido en un parque hace 20 años. Y que me casé con él porque, de alguna manera, su obsesión contigo me mantenía cerca de esa imagen. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso, era sagrado. La mujer misteriosa, la viuda negra, la amenaza. Era solo una chica que me había amado en silencio a través del tiempo
y del papel fotográfico. Ricardo no me perseguía. Él perseguía el fantasma del hombre que su esposa realmente admiraba. Me levanté y fui hacia una baldosa suelta debajo del fregadero. La levanté y saqué una pequeña llave de metal. Ricardo tenía razón en una cosa, dije, volviendo a la mesa y poniendo la llave frente a ella. Yo sé dónde está el dinero. Valeria me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Hitos. Yo no lo robé, aclaré. Pero yo era el auditor. Descubrí dónde lo escondieron los verdaderos ladrones antes de que todo explotara. Nunca lo toqué. Era dinero sucio. Pero esta llave abre un casillero en la estación central de la capital. Dentro hay pruebas. Documentos que valen más que el dinero para la policía y suficiente efectivo olvidado para que tú y Sofía empiecen una vida nueva en otro continente. Empujé la llave hacia ella. Tómala, vete, salva a tu hija y olvida que este lugar existe. Valeria tomó la llave con manos temblorosas. Se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me besaría. La tensión, la historia compartida, el destino cruzado, todo apuntaba a eso. Pero ella hizo algo más íntimo. Puso su mano en mi mejilla, su palma caliente contra mi barba áspera. No voy a olvidar que este lugar existe, Elías, susurró, porque ahora sé que el hombre de la foto es real y que su soledad no es un muro, es una espera. Y quizás algún día, cuando Sofía esté a salvo, deje de esperar. Se dio la vuelta y salió por la puerta rota hacia la mañana brumosa. No miró atrás. Escuché el motor de su auto arrancar, vacilar y luego cobrar vida. Escuché cómo se alejaba por el camino de tierra, llevándose el peligro, el misterio y la foto. Me quedé en la puerta, viendo cómo desaparecía. Volví a entrar en mi casa vacía. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Antes, el silencio era mi escudo. Ahora, se sentía como una promesa. Fui a la mesa. Ella se había llevado la llave. Se había llevado su billetera, pero había dejado la foto. La imagen en blanco y negro descansaba sobre la madera. Yo, joven, sentado en el banco. Le di la vuelta. En el reverso, con esa letra redonda y elegante que vi en sus tarjetas, había escrito algo nuevo, con la tinta todavía fresca. Ya no estás solo. Te veo. Sonreí, por primera vez en años, y guardé la foto en mi bolsillo, justo sobre mi corazón. Luego tomé mis herramientas. Tenía una puerta que arreglar.